Bendiciones, que Dios le bendiga. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos y a todos nuestros hermanos de aquí, desde nuestra iglesia Bautista Aposento Alto, desde el corazón de nuestra iglesia al corazón de su hogar y de su familia. Bendiciones, esperamos que estén pasando un tiempo bien, un tiempo saludable, que estén saludables todos y en comunión con el Señor y disfrutando del tiempo de familia también, o de los amigos y el más importante de nuestra relación con el Señor. Una de las cosas que estoy notando, yo estoy seguro que yo no soy la única persona, es cada vez que uno pone la televisión y va a buscar noticias para informarse acerca de lo que está pasando en el mundo, es difícil encontrar unas buenas noticias hoy en día. Y a veces uno está cambiando de canales y los que hablamos inglés y español vamos cambiando los canales y nos damos cuenta que todos los canales prácticamente lo que están poniendo es malas noticias. Malas noticias en cuanto a cuántas personas se van infectando del virus diariamente. Malas noticias en cuanto a cuántos están desfalleciendo, cuántos han partido de este mundo. Malas noticias en cuanto a personas jóvenes que se están enfermando. Oí decir los otros días un caso de un niño aquí en la Florida que también se ha contraído el virus. Malas noticias desde el punto de vista económico, de cómo está la bolsa de valores, de malas noticias también desde el punto de vista laboral, de cuántas personas están perdiendo o han perdido su trabajo. Claro, sabemos que en la inmensa mayoría han de ser de forma temporal, porque una vez que la economía regrese, pues los mismos negocios van a necesitar nuevamente fuerza laboral. Pero el consenso general es malas noticias. Malas noticias también desde nuestros políticos, como los vemos a veces diferentes partidos o personalidades tomando ventaja de la crisis para llevar adelante sus agendas o sus ideologías. Malas noticias de diferentes puntos de vista. Y una de las preguntas que uno se hace es, bueno, ¿dónde están las buenas noticias? Y a veces si vamos a la social media, a los medios de redes sociales, vemos también plagados de malas noticias y la gente me manda mensajes y muchos mensajes que me mandan son malas noticias. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, parece ser que es un mundo que está sumido en malas noticias. Pero estamos sumidos en malas noticias, parte por el sensacionalismo, pero en parte también porque es debido, es propio. Las noticias no son muy buenas, ¿verdad? Son malas noticias justificadas. Y una de las cosas que nos damos cuenta nosotros es que a veces queremos buscar buenas noticias. Y la pregunta es, ¿dónde están las buenas noticias en este mundo? ¿Quién tiene las buenas noticias? Bueno, yo puedo decir felizmente, mi amado amigo, que hay buenas noticias en un mundo que está sumido en malas noticias. Y puedo decirte también dónde están esas buenas noticias y qué es esa buena noticia. Aquellos que tienen esa buena noticia es la iglesia del Señor Jesús. Nosotros los cristianos somos portadores de buenas noticias. ¿Por qué? Porque somos portadores del Evangelio de Cristo Jesús y eso son buenas nuevas. Y una de las cosas que nosotros nos damos cuenta realmente del cristianismo, realmente de los cristianos, de la fe, es que somos una fe y somos un pueblo de buenas noticias. Y esas buenas noticias las traemos nosotros de aquí mismo de la palabra del Señor. La Biblia es un libro de buenas noticias. Y se dice por ahí que a veces un témpano de hielo, lo que vemos por arriba, el iceberg, lo que vemos por arriba de la superficie es el 10%, pero que realmente el cuerpo, el volumen total de ese témpano de hielo es un 90% que está sumergido, que no se ve. Y yo quisiera compartir acerca de las buenas noticias que realmente es Dios y que realmente es la palabra de Dios, la Biblia, y que realmente es el Evangelio de Jesús. No toma mucho leer la Biblia, no toma mucho conversar con el Señor, si podemos ponerlo de esa manera, para darnos cuenta acerca de las buenas noticias. Si usted tiene una Biblia y usted la abre, simplemente en el primer libro de la palabra del Señor, que es el libro de Génesis, en el capítulo 1, en los versos 1 y 2, ya tenemos ahí buenas noticias. Permíteme dar lectura. Dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, y ahora leemos el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Notemos aquí esta descripción de cómo comienza la palabra del Señor. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Lo que notamos aquí es un cuadro negativo, es un cuadro sombrío, es un cuadro incompleto. Notamos aquí que para muchos es un cuadro caótico, es una descripción de algo
que no está terminado, de algo que no está bien. Y nótese la presencia de las palabras tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Lo bueno de esto es que la palabra del Señor no queda ahí, sino dice inmediatamente, dice, y el Espíritu de Dios introduce a Dios mismo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios no solamente estaba presente, nótese que no dice, y los ángeles, nótese que no dice los siervos de Dios o el pueblo, la iglesia. La Biblia es muy realmente específica y hay un propósito por este orden de la cual la narración de Génesis se nos da. Se nos dice que el primero que estaba ahí realmente era Dios, porque Él es el que va a hacer la diferencia en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo donde imperan el negativismo, el desorden, las malas noticias, donde impera realmente la confusión. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios no solamente estaba presente, sino que Dios está activo. Dios está interactuando con este mundo y con esta creación caótica. Y nos dice así en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Y fue la luz. Y entonces seguimos leyendo y vemos cómo la creación florece, cómo aquella creación va tomando forma, va tomando lugar y va creando belleza, propósito, y aquello que inicialmente era un mundo caótico, fue progresando por la presencia y la agencia de Dios, fue progresando a un mundo ordenado y a un mundo bello. Y esto realmente, mis amados hermanos, lo vemos nosotros en el capítulo 1, verso 1 y 2 del libro de Génesis. Solamente es para darnos idea, es el 10% de ese témpano, para darnos a nosotros idea realmente de las clases de buenas noticias que tenemos nosotros en la palabra del Señor. Eventualmente, la narración de la Biblia progresa para hablarnos de otras buenas noticias, que también se debe a la presencia y a la interacción de Dios. Y esa presencia y esa interacción de Dios se ve de una manera específica, de una manera como ninguna otra, de una manera final, de una manera total, en la persona de Cristo Jesús, que también forma parte de la narración de la Biblia, que es como Dios, estando en Cristo, interactuando con nuestros pecados en la cruz del Calvario, torna nuestro lamento en baile. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias, mi querido amigo, es que hay vida en Jesús. Esa es la buena noticia. En un mundo donde hay tantas malas noticias, las buenas noticias son las noticias del Evangelio de Cristo Jesús, que hay vida en Cristo Jesús, que hay perdón para nuestros pecados en Cristo Jesús, que hay resurrección, que hay un mundo más ordenado que este, si podemos decirlo, porque este es un mundo caído en el cual nosotros vivimos, por eso sufrimos los embates de las enfermedades, de la muerte, del dolor, pero hay un mundo en el cual ya no habrá más muerte, más enfermedad, más dolor, más separación, un mundo en el cual usted nunca va a tener que temerle al fantasma de las malas noticias, porque no va a haber malas noticias en la eternidad con Cristo Jesús. Y ese realmente es el mensaje del Evangelio. Si usted quiere recibir buenas noticias, las buenas noticias las tiene Dios. La buena noticia es Dios que está presente en este mundo. ¿Usted ha dejado que Dios interactúe con usted? ¿Usted ha dejado que Dios esté presente en su vida? Asimismo como estaba presente en la descripción del principio de la creación. Que Dios esté presente intencionalmente en su vida, haciendo una obra regeneradora en usted por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Queremos decirle, querido amigo, que Dios es real. Su obra es real. Y en medio de un mundo de malas noticias que lo que hacen es deprimir a la persona, nuestra Iglesia Bautista Aposento Alto, tenemos el privilegio de anunciar al mundo que hay buenas noticias en Cristo Jesús. Que Dios está cambiando hoy en día las vidas caóticas y desordenadas, cambiando y revolucionando no solamente nuestras vidas, sino también nuestro destino eterno en Cristo Jesús. Porque hay poder, porque hay verdad, porque hay propósito en Cristo Jesús. Y ese es el poder de Dios transformador para perdonar, renovar, regenerarnos y cambiar y revolucionar todo nuestro ser y orientarnos todo nuestro ser hacia la eternidad, hacia Él. Querido amigo y querida amiga, en medio de un mundo de malas noticias, tenemos buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios está presente, interactuando y cambiando la vida de muchas personas aún hoy en día. La tuya puede ser la próxima, la tuya puede ser ahora mismo. En estos momentos te invitamos a que tú consideres las buenas noticias del Evangelio. No le tengas miedo al Señor,
Dios es tu amigo. Dios es en favor nuestro. Dios no es en nuestra contra. Dios no es una amenaza para la humanidad. Dios no solamente afirma mi humanidad, sino Dios salva mi humanidad. Que Dios te bendiga. Te deseamos desde la Iglesia Bautista Aposento Alto. Y acuérdate siempre que en un mundo de malas noticias, las buenas noticias las tiene el Evangelio de Cristo Jesús. Hay poder y hay vida en Jesús. Que Dios te bendiga.